¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema que veremos a continuación es Garbage Collection. Antes de comenzar a hablar sobre el Garbage Collection, vamos a hablar acerca del heap. Este es un espacio en memoria donde la Java Virtual Machine almacena información de nuestros objetos. Representa un pool de memoria asignada a nuestra aplicación. Cuando nosotros creamos una nueva aplicación de Java, se hace o se reserva un espacio en memoria y esto es lo que viene siendo el heap. Aquí es donde nuestros objetos van a residir. Como veíamos en videos anteriores, nosotros no podemos acceder directamente a estos objetos en memoria, sino que lo hacemos a través de una referencia que apunta o que tiene la dirección de memoria donde reside nuestro objeto, en este caso en el heap. Entonces, los objetos van a poder variar su tamaño dependiendo de cómo son creados. Sin embargo, las referencias de memoria, es decir, las referencias que nosotros vamos a utilizar para acceder a estos objetos, siempre van a tener el mismo tamaño, dado que estas referencias solamente almacenan la dirección de memoria donde se almacenan estos objetos. Muy bien, ya que conocemos para qué se utiliza el heap, vamos a hablar ahora acerca del Garbage Collection. El Garbage Collection se refiere al proceso automático de liberar memoria del heap, eliminando objetos que ya no son accesibles en nuestro programa. A diferencia de otros lenguajes de programación como C o C++, donde se tiene que hacer la asignación y liberación de memoria de manera manual, Java hace este proceso de manera automática, es decir, nosotros no nos tenemos que preocupar de liberar la memoria una vez que ya no la estamos ocupando. Esto se realiza a través del proceso del Garbage Collection, que es un proceso que se ejecuta en segundo plano mientras nosotros estamos ejecutando nuestra aplicación. Entonces, este proceso se va a ejecutar y va a eliminar los objetos del heap cuando ya no sean accesibles dentro de nuestro programa. ¿Qué significa que ya no sea accesible un objeto dentro de nuestro programa? Bueno, puede ser por dos situaciones. Una es que el objeto ya no tiene referencias que apunten a él, o la otra es que todas las referencias que apuntaban a ese objeto quedaron fuera del scope o de alcance. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Aquí tenemos un ejemplo en Eclipse donde tenemos un método llamado crear objetos. Dentro de este método lo único que estamos haciendo es creando un nuevo objeto y se lo estamos asignando a la referencia persona, a la variable persona. En este caso vamos a llamarle persona a este objeto que estamos creando aquí. Posteriormente lo que estamos haciendo es que utilizando la misma referencia de persona estamos creando un nuevo objeto, un new object, y este new object le vamos a llamar persona b. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, lo que estamos haciendo es creamos una nueva persona, un nuevo objeto, asignamos una nueva persona a la referencia persona, es decir, un nuevo objeto, y en este caso, en el punto 3, el objeto creado en memoria, en el primer punto, en el punto 1, pues ya no es accesible. ¿Por qué? Porque aquí estamos creando el objeto, se crea un objetito aquí en memoria, pero después estamos asignando un nuevo objeto a esta misma variable. Entonces la referencia cambia y apunta ahora a este nuevo objeto, pero ya no hay ninguna referencia que apunte al objeto que creamos originalmente, a la persona A, por ejemplo. Entonces aquí este objeto, este objetito de aquí, se vuelve inaccesible, dado que ya no hay ninguna referencia que apunte a él, y entonces es candidato a ser recolectado por el Garbage Collector. Es decir, cuando se ejecute el proceso de recolección de basura, este objeto va a ser identificado por el Garbage Collector como que ya no hay ninguna referencia que apunte hacia él y se va a eliminar del heap automáticamente. Entonces, aquí llegando también al punto 4, es decir, cuando se termina el método, el objeto creado en el punto 2, es decir, este objeto de aquí, también ya se vuelve candidato a ser Garbage Collector, dado que la referencia que creamos aquí, en este caso persona, pues ya queda fuera del scope de nuestra aplicación. Aquí ya se pierde, puesto que esta referencia de persona solamente tiene el scope definido desde que es creada hasta que se termine el método. Entonces, una vez que se termine de ejecutar el método, esta referencia o este objeto que creamos aquí también va a ser identificado, que puede ser recolectado por el Garbage Collection. Vamos a ver un pequeño diagrama que ejemplifique el ejemplo anterior. Aquí tenemos el objeto persona, que es la referencia que apunta a nuestro objeto en memoria, persona A. Cuando nosotros hacemos el new object y creamos el nuevo objeto, estamos apuntando esta referencia a este objeto en memoria. Una vez que nosotros hacemos la creación del nuevo objeto, del objeto
de la persona B, en este caso, en este ejemplo hipotético, se pierde la referencia que teníamos en el objeto original de la persona A. Entonces, al momento de que se pierde esa referencia, el objeto queda huérfano, es decir, ya no hay ninguna referencia que apunte hacia nuestro objeto original, nuestra persona A. Entonces, en este momento es cuando el objeto se vuelve candidato a ser garbage collected. Como mencionábamos, una vez que se termina el método, tanto la persona B o el objeto creado en memoria llamado persona B también se vuelve candidato a ser recolectado por el garbage collector. Antes de terminar, vamos a ver dos métodos importantes relacionados al garbage collection. El método GC dentro de la clase System. Este método lo que hace es que sugiere a la llave Virtual Machine que es un buen momento para ejecutar el recolector de basura, es decir, para ejecutar la garbage collection. Sin embargo, este método no nos garantiza que se va a ejecutar el recolector de basura. Dado que solo es una sugerencia, no debemos de escribir código que dependa de una llamada de este recolector de basura. El otro método importante es el método finalize. Este método es un método que está definido en la clase object. Esto quiere decir que todas las clases lo heredan. El método finalize se va a ejecutar cuando un objeto está a punto de ser destruido, es decir, cuando el garbage collector es ejecutado, y puede ejecutarse como máximo una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que si se ejecuta el método finalize y por alguna razón el objeto no pudo ser eliminado del heap, la siguiente vez que el garbage collector sea ejecutado, el método finalize ya no va a ser ejecutado, puesto que ya se ejecutó al menos una vez. Entonces, al igual que el método garbage collector de la clase system, el método finalize no debe ser ejecutado, o no debemos de colocar código que sea dependiente o que sea crítico para nuestra aplicación, dado que este método pudiera no ser ejecutado en caso de que el garbage collector no sea ejecutado, o en caso de que se haya tratado de ejecutar al menos una vez y la siguiente pues ya no se va a ejecutar, porque este método se ejecuta lo máximo una vez. Entonces, para cuestiones del examen solamente hay que aprendernos estos puntos que vemos aquí. El garbage collector solamente, o el system.garbage collector solamente va a sugerirle a la llave virtual machine que es un buen momento para ejecutar la recolección de basura. Sin embargo, no nos garantiza que se vaya a realizar. Y segundo, el método finalize puede ejecutarse 0 o a lo máximo una vez. Muy bien amigos, y eso es todo por el tema de hoy. Nos vemos en el siguiente video.